Capítulo 2. Economía del donut y cambio climático. 2.1. ¿Cuál es la relación entre los dos? Una asunción que parece que nadie está cuestionando es la de que el crecimiento puede y debe seguir como si nada y sin límites. El antropólogo económico Jason Heckel dice que es asombrosa la creencia dominante de que el PIB tiene que seguir creciendo siempre, sin tener en cuenta el nivel de riqueza que tenga el país ya. Lo compara con una nueva definición del absurdo y recuerda que en la naturaleza el crecimiento tan rápido, incontrolado e ilimitado solamente ocurre con las células cancerígenas, que se replican solo por replicarse, y tiene resultados mortales para todos los sistemas del cuerpo. Resulta difícil encontrar una comparación más ilustrativa y, a la vez, demoledora. Lucy Jones todavía va más allá, recuerda que la inflamación en el cuerpo humano, como una respuesta urgente ante un factor dañino relativamente corto, es un mecanismo natural y sanador. Sin embargo, solamente cuando ésta se sostiene en el tiempo y se convierte en una respuesta crónica al daño prolongado y acumulativo, pasamos a hablar de una inflamación cuyo efecto es puramente perjudicial. ¿Por qué no hemos podido ocuparnos de esta problemática a tiempo? Muchos apuntan hacia el cortoplacismo. La larga duración que caracteriza al tiempo ecológico se opone al corto plazo en el que se desarrolla la vida política, por no hablar del carácter instantáneo del tiempo comercial. La tribu estadounidense de Haudenosaunee es famosa por considerar todos sus pasos y tomar todas sus decisiones en base a la siguiente pregunta: ¿cómo lo que vamos a hacer va a afectar a la séptima generación que llegue después de nosotros? Desgraciadamente, lejos de este tipo de la responsabilidad social y medioambiental, un término que además hoy en día, qué irónico, muchas empresas emplean como manera de llevar a cabo las estrategias de lavado de imagen, sobre todo el greenwashing, vivimos en la plutocracia cortoplacista. Empezábamos bien, dentro de lo posible. Hace ya muchos años que los problemas de la protección del medio ambiente dejaron de ser dominio exclusivo de los ecologistas y empezaron a abarcar cuestiones tanto sociales como del ámbito de la economía. Lo demuestra el ejemplo del concepto interdisciplinario de desarrollo sostenible formulado ya en la década de 1980 y basado en la triple fórmula ilustrada muchas veces a través del triángulo que junta y pone al mismo nivel lo económico, lo ecológico y lo social. Esta idea permitió emprender una amplia investigación, así como buscar soluciones específicas a los problemas presentados en la conferencia en el Río de Janeiro en 1992 y en las siguientes cumbres de la Tierra. Entre ellos, merecen especial atención las diferencias en la distribución de los bienes entre los grupos sociales y los países, el declive de la biodiversidad, la disminución de las zonas agrícolas, la reducción de los recursos de agua dulce, el aumento del nivel de los mares y su creciente contaminación. No obstante, a pesar de estos primeros pasos hacia la incorporación de la temática medioambiental en el discurso social y económico, hoy en día ya se empieza a reconocer que la expresión desarrollo sostenible es a la vez un pleonasmo a nivel de definición y un oxímoron a nivel de contenido. Es un pleonasmo porque desarrollo significa crecimiento autosostenido, y es un oxímoron porque el desarrollo no es sostenible ni autosuficiente. Comenzamos a vislumbrar el inicio del agotamiento de los recursos energéticos y materiales, así como los primeros efectos del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad. En este contexto, mantener la espiral de producción y consumo propia del capitalismo no hará más que acelerar la crisis sistémica. Pero no solo está en profunda crisis la biosfera, sino también el capitalismo global, que está llegando a sus límites. En esta sección revisaremos por lo tanto primero los antecedentes de la situación de emergencia, desgraciadamente, no reconocida todavía, ¿de dónde venimos? Luego, el estado presente, ¿quiénes somos? O Homo economicus al que nos han llevado los modelos de producción y consumismo en las últimas décadas. Para terminar, veremos unas reflexiones finales acerca del posible camino, que aún no hay porque, como ya decía el poeta Machado, este se hace al andar queda por hacer desde la perspectiva de la economía del donut. ¿Hacia dónde vamos? 2.2. ¿Dónde estamos? El antropoceno. La civilización está sobrepasando actualmente una serie de límites planetarios críticos y enfrenta una crisis multidimensional de descomposición biológica, incluido el peligroso cambio climático, la acidificación de los océanos, la deforestación y el colapso de la biodiversidad. Nos estamos acercando a puntos de no retorno, los famosos tipping points que imponen riesgos acerca de las condiciones que sustentan la vida humana y otras especies en la Tierra. En castellano se suelen explicar como muerte regresiva del bosque boreal, muerte regresiva del bosque del Amazonas, pérdida del hielo marino en el Ártico y el Antártico, disminución de la profundidad de la banquisa de hielo en Groenlandia y Antártida,
Ruptura de los procesos monzónicos en India y el África Occidental. Formación de aguas profundas atlánticas, cerca del Océano Ártico, que es un componente del proceso de circulación termoalina. Pérdida del permafrost, activando la pérdida del metano del Ártico y acelerando la conocida como hipótesis del fósil de Clatratos. Esta crisis no está siendo causada solamente por los seres humanos en sí, sino más bien por el sistema económico basado en la expansión perpetua, desproporcionadamente en beneficio de una pequeña minoría de los más ricos. Como dice la antropóloga, ingeniera, profesora y activista medioambiental Yayo Herrero, desvelar la falacia del crecimiento continuo en un planeta con límites ha sido desde hace décadas el núcleo central del ecologismo. Según Serge Letouch, 2009, la noción de que existan límites físicos para el crecimiento económico probablemente se remonta al siglo XVIII y Moulses, 1766-1834, pero fue solo con Sidi Carnot y su segunda ley de la termodinámica, 1824, cuando adquirió una base científica. ¿Por qué? Las transformaciones de energía, en diferentes formas, calor, movimiento, etc., no pueden ser del todo invertidas si nos enfrentamos al fenómeno de la entropía. El choque de las expansiones industriales versus los límites biofísicos del planeta empezó a cuestionar seriamente el modelo universal de crecimiento ilimitado, y siguió presente sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la época que hoy en día suele tomarse como el auge del antropoceno. ¿De qué se trata? El antropoceno es un concepto acuñado en los años 90 del siglo pasado, que pretendía llamar la atención sobre la exageración y el gran impacto de la actividad humana en la biosfera. La Unión Internacional de Ciencias Geológicas había propuesto el concepto de antropoceno como indicador de que la humanidad se había convertido en una fuerza capaz de reestructurar el planeta en términos geomorfológicos. Esta fase se entiende como la nueva era que viene a reemplazar al Holoceno, la época actual en la historia geológica terrestre que se inició hace 11.700 años. El bautismo con este término a la nueva época se atribuye al biólogo estadounidense Eugene F. Stormer y su popularización al holandés Paul Crutzen, 2012, Premio Nobel de Química, ya que ambos científicos comprobaron que las alteraciones del relativo equilibrio en que se mantenía el sistema terrestre hasta ahora, efectivamente venían provocadas por la actividad del ser humano. Marcaron también el inicio simbólico de esta época en el año 1784, cuando la máquina de vapor del británico James Watt dio lugar a la revolución industrial y la sobreutilización de recursos fósiles, UNESCO, 2018. En su corta existencia, hoy en día el término ya es usado en cientos de artículos y por científicos de todo el mundo. Fernando Valladares, 2018, doctor en biología, profesor de investigación del CSIC y de la Universidad Rey Juan Carlos, confirma. La tosuda realidad de los datos científicos revela que hace ya unas décadas somos protagonistas de toda una nueva era geológica, el Antropoceno. Esta era funcional y estratigráficamente bien diferenciada del Holoceno, se caracteriza por una huella inequívoca de la actividad humana en el planeta, al que estamos sometiendo no solo a un rápido cambio climático, sino a toda una serie de cambios ambientales de gran escala. Hemos transformado todos los grandes ciclos biogeoquímicos, empezando por el agua y acabando por el nitrógeno y el fósforo. Hemos logrado que haya fragmentos de plástico en las arenas de todas las playas del mundo y que se acumulen formando gigantescas islas flotantes en los océanos. Somos los causantes de más de un tercio de los terremotos y temblores del planeta. Hemos afectado al ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra. Somos ya el primer agente geomorfológico del planeta, moviendo más tierra y sedimentos que ningún proceso natural. Bienvenidos, pues, al Antropoceno. Aún así, hay quienes proponen, y no sin razón, reemplazar la etimología del antropos, es decir, el ser humano en general, por otras denominaciones tales como Occidentaloceno por el mayor impacto provocado por los habitantes del norte global, UNESCO, 2018 o Capitaloceno. Haciendo referencia directamente al sistema económico como el mayor causante de la crisis ICOU creado por Jason Moore, sociólogo e historiador medioambiental estadounidense, y Andreas Malm, escritor y profesor de Ecología Humana de Suecia. Este último término no significa, sin embargo, solamente una nueva pieza de carácter económico en el mosaico geológico, más bien señala que hay que ver el capitalismo como un sistema de explotación, una ecología mundial del capital, del poder y de la reproducción. Situada y multiespecie. Parrique, 2019, señala con el dedo al culpable con más precisión todavía, hasta habla del crecimiento seno. Y, es más, el Grupo Venezolano de Investigación y Acción La Danta Las Canta, 2017 propuso incluso patriarcado seno,
como punto de convergencia entre las ciencias naturales y sociales, para reafirmar desde el punto de vista ecofeminista que la dominación y explotación de la naturaleza y la dominación y explotación de las mujeres representan las dos caras de la misma moneda. El mismo movimiento apunta aquí también contra el papel histórico privilegiado del hombre BBVA, blanco, burgués, varón y adinerado. La bióloga y filósofa de la ciencia Donna Haraway, para terminar, propuso también, 2015 el Chuluceno, la nueva utopía de alianza entre especies, de unir fuerzas para reconstruir los refugios, para hacer posible una parcial y sólida recuperación y recomposición biológica, cultural, política, tecnológica que debe incluir el luto por las pérdidas irreversibles. Etimológicamente tomó del griego la palabra acton, que significa tierra, e intenta descentrar la atención de la actividad humana para perseguir el cambio. Volviendo a la época del Antropoceno, los científicos han destacado el inicio del periodo de la gran aceleración alrededor de 1950, y caracterizándolo sobre todo por los niveles de concentración de carbono elevados hasta más de 400 partes por millón, muy por encima de las 350 partes por millón consideradas como nivel seguro para la vida terrestre. De hecho, la fecha de 1950 supone un breakthrough, con el hincapié en break, romper en inglés, que mejor se expresa a través de la siguiente gráfica que ilustra el brusco cambio, ruptura abrupta con los niveles experimentados hasta entonces, y su posterior aceleración jamás vista hasta entonces. Desde entonces, la pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental, el cambio climático y la pérdida de recursos naturales se han acelerado simultáneamente. Y, como no, investigadores e instituciones lo vinculan estrechamente con nuestra actividad económica y crecimiento, Agencia Europea del Medio Ambiente, 2021. Dado que el crecimiento es degradante para la naturaleza y exacerba las desigualdades sociales, es natural que el otro planteamiento venga al rescate. 2.3. ¿Por qué es emergencia climática y no cambio climático? Como nos recuerda Emérito Bono, 2012, el primer informe del Club de Roma del año 1972, el famoso documento titulado Los límites del crecimiento ya mencionado anteriormente, seguido por otros, y culminado en el informe del Club de Roma 30 años después, constituyó una alarma sobre dicha extralimitación. En palabras de los autores de la noción, el sistema socioeconómico humano, tal como está estructurado actualmente, es imposible de ser gestionado, ha sobrepasado sus límites y está abocado al colapso. De hecho, desde precisamente 2006, la capacidad de extracción de petróleo convencional a nivel mundial está estancada y es posible que en 2015 se haya llegado al famoso peak oil, el pico de extracción de todos los combustibles. En los estudios más optimistas esto va a pasar en 2024. Este fenómeno se conoce también como la curva de Hubbard, el científico que ya hace décadas acuñó el término del pico de petróleo. Pero este no es el único límite planetario que hemos traspasado ya. Como nos recuerda el biólogo Pablo Servigne, 2020, en cuanto al espacio disponible en la Tierra, disponemos de 51 millones de hectáreas, de las cuales el terreno utilizable para el ser humano oscila alrededor de unos 12 millones de hectáreas. En un ejercicio teórico de dividirlo por la población mundial hoy en día, salimos aproximadamente a unas 1,8 hectáreas por persona. Ahora bien, teniendo en cuenta la gran demanda de energía y materias primas, la superficie requerida para absorber los residuos obtenidos durante varios procesos de producción y el consumo más el impacto del hábitat e infraestructuras necesarias para mantener el nivel de vida que llevamos hoy en día en los países desarrollados, se ha calculado que cada individuo consume un promedio de 2,2 hectáreas del dicho espacio bioproductivo. Y eso, asumiendo que demográficamente el nivel de la población se mantiene estable, lo cual ya sabemos que no está pasando, al contrario. En otras palabras, estamos viviendo a crédito ya. Además, la huella promedio ni siquiera es una medida acertada ni mucho menos justa ya que oculta unas disparidades muy alarmantes. Por ejemplo, un ciudadano de Estados Unidos consume 9,6 hectáreas, un canadiense 7,2, un europeo 4,5, un ciudadano francés 5,26 y un italiano 3,8. Si todos tuvieran el estilo de vida parecido a los franceses, necesitaríamos 3 planetas para sustentarlo. Si seguimos el ejemplo de los estadounidenses, necesitaríamos 6. En otras palabras, tenemos suministros limitados en cuanto a los suelos, minerales, combustibles fósiles y la capacidad de biorregeneración del planeta es extremadamente menor frente a los impactos de la actividad humana de hoy en día. Como resultado, nuestro hipercrecimiento económico está llegando a los límites de los recursos finitos del planeta. Ya en el 2006 el World Wildlife Fund anunció que la capacidad de la Tierra para la regeneración de su biosfera ya no podía satisfacer la creciente demanda,
Los seres humanos estábamos convirtiendo los recursos en desechos más rápido que la naturaleza puede transformar los desechos en nuevos recursos. Un informe más reciente de esta misma entidad resalta también que los científicos han ido alertando desde hace mucho tiempo que ya estamos experimentando una pérdida de biodiversidad sin precedentes. Este fenómeno se está calificando como la sexta extinción masiva, siendo la primera producida desde la desaparición de los dinosaurios y la primera a causa de la actividad de los seres humanos. Este hecho se debe a que la tasa de extinción de especies en el último siglo es 100 veces más alta que la natural. Además, más allá del problema con la biodiversidad, los estudios apuntan a la continuación de este fenómeno y, encima, subida de temperaturas de hasta 5 grados centígrados a finales de siglo, lo cual significaría una imposibilidad para el funcionamiento de la sociedad tal y como la conocemos y la escasez de recursos básicos, incluyendo el agua potable que este mismo año empezó a cotizar en la bolsa Signem Temporis o los alimentos. Si además hacemos caso a los científicos que advierten sobre la escasez de los recursos naturales y la crisis energética asociada, un aumento de temperatura de esta índole puede provocar un contexto de crisis y lucha aún más exacerbada por los recursos básicos entre individuos, países y regiones. En otras palabras, 5 grados es la diferencia entre nuestra época y el último periodo glacial cuando una parte significativa de nuestro continente estaba cubierta por una enorme capa de hielo. Por lo tanto, no es difícil de imaginar que el mundo se verá completamente diferente en las próximas décadas, pero en la dirección opuesta. Como resalta Pablo Servigner recientemente, 2020, hay por tanto 4 hechos que deberían estar fuera de cualquier discusión. 1. El crecimiento físico de nuestras sociedades se va a detener en un futuro próximo. 2. Hemos alterado el conjunto del sistema del planeta de forma irreversible. 3. Nos adentramos en un futuro muy inestable, en el que las grandes alteraciones serán la norma, y 4. A partir de ahora podemos vernos sometidos a potenciales colapsos sistémicos globales. Por todo lo expuesto anteriormente, vivimos en una época de emergencia climática. Sin embargo, nuestras acciones colectivas aún no lo reflejan ni lo más mínimo, todavía no actuamos como si realmente estuviéramos ante una situación urgente, una emergencia potencialmente mortal. ¿Cómo de grave es la situación? Según Sir David Attenborough, uno de los divulgadores medioambientales más conocidos mundialmente, puede sonar aterrador, pero la evidencia científica es que, si no hemos tomado medidas dramáticas durante la próxima década, podríamos enfrentar daños irreversibles al mundo natural y el colapso de nuestras sociedades. Respondiendo a la pregunta titular, ¿qué hemos hecho? Naomi Klein, escritora canadiense, abiertamente dice que no hemos hecho absolutamente nada para evitar llegar a la crisis en la que nos encontramos por falta de afrontar el capitalismo visceral y su imperativo, que es crecer o morir. 2.4 Papel de la economía social. Frente al crecimiento desenfrenado y los peligros del cambio climático, tal y como destacó Fredric Jameson, a veces parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del modus operandi actual, el famoso business as usual del capitalismo. Aunque existen movimientos que buscan la transformación socioecológica, confiar en la innovación tecnológica y los mercados globales para resolver los desafíos es una ilusión muy peligrosa. Los defensores del cambio de paradigma afirman que hará falta que los países industrializados encuentren formas de trascender su expansión. En estos momentos de crisis que tan solo se va a agravar, estamos ante la urgencia de cambiar métodos de gestionar nuestros proyectos de vida, y evidentemente también será imprescindible modificar nuestra mirada respecto a la economía. Por tanto, se plantea que la economía social, que históricamente ha jugado un papel secundario, está llamada a verificar si es posible que sea un vector de estos cambios, un aliado más. Sobre todo ya que Pelangi señaló en 1994 que la economía de mercado se separó de la sociedad, convirtiéndose en algo independiente de ella, hasta nocivo, y el cambio climático incrementará el nivel de actividad de las entidades de este sector. Como se ha destacado anteriormente, el concepto de economía se deriva del término griego oikonomos, que significaba administración del hogar, oikos, hogar y gnemein, administración. Sin embargo, ¿cuándo y, sobre todo, cómo llegamos a pensar en un sistema autónomo llamado economía? Según el antropólogo Timothy Mech, sorprendentemente recientemente. Antes de 1940, la economía hacía referencia sobre todo al economizar, y en el griego de hoy en día, la palabra economía todavía mantiene este doble significado, de un sistema y del acto de administrar los ahorros. El concepto de economía social, contrariamente a las apariencias, no es una visión nueva ya que sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX,
Aunque la primera ola de interés en tal visión del orden socioeconómico cayó sobre principios del siglo XX, especialmente el periodo de entreguerras. Ya desde entonces, los defensores de esta idea vieron que una economía de mercado capitalista en auge no podía ocuparse de las necesidades de todos los ciudadanos. Las instituciones estatales de entonces tampoco pudieron, o quisieron cumplir con las expectativas sociales. En consecuencia, se comenzó a enfatizar la necesidad de una gestión que preste más atención a necesidades humanas, sin fines de lucro o intereses políticos a corto plazo. Hoy en día nos enfrentamos a lo que se conoce como la segunda ola de la economía social, ya que las críticas hacia los demás sectores, el privado y el público, no han disminuido. Tampoco las necesidades. De ahí que el tercer sector está ante una oportunidad de convertirse en un actor aún más importante de lo que es hoy, y más teniendo en cuenta los postulados de la economía del donut con la que tiene bastantes puntos en común. Uno de los principales efectos de este proceso crítico ha sido el considerable aumento del interés general por modelos económicos alternativos, aparte de la economía del donut, como la economía del bien común de Christian Faber, la economía civil de Luigino Brugni y Stefano Samagni, o la economía social en sus múltiples expresiones. No es casual que Elinor Ostrom fuera distinguida como Premio Nobel de Economía en 2009 por sus trabajos sobre la gobernanza de los comunes, donde destaca el papel fundamental de las instituciones y de los procesos de acción colectiva en su eficiencia y sostenibilidad, así como Muhammad Yunus como Premio Nobel de la Paz en 2006 por su búsqueda de una economía más justa a través del desarrollo teórico y práctico de los microcréditos y su implementación en diversas regiones del mundo. El concepto de economía social es bastante amplio. Combina objetivos sociales y económicos, pero en su ADN lleva siempre la organización que sirve al hombre y no está dirigida contra él. La primacía de la ética en su gestión está en el primer plano, por lo cual su principio clave es actuar en beneficio de las personas. Economía social se ocupa de los principios y regularidades de la división de aquella parte del producto nacional que le corresponde a la sociedad. Discute los fenómenos económicos desde el punto de vista de contribuir al bienestar social e individual, así como la eficiencia de la gestión. A nivel europeo, el órgano Social Economy Europe concibe las siguientes características de la economía social recogidas en la Carta de Principios de la Economía Social del 2002. Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital. Adhesión voluntaria y abierta. Control democrático por sus miembros. Conjunción de los intereses de los miembros y del interés general. Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad. Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos. Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, la mejora de los servicios a los miembros y el interés general. ¿Por qué la economía social puede, y debe, ser un lazo importante en la ecotransición y la economía del donut? Usando el análisis de Salustovic de 2007, existen 4 funciones básicas de la economía social. 1. Generar nuevos puestos de trabajo, especialmente para personas en riesgo de exclusión social, y prestar servicios en el ámbito de la orientación y formación profesional, las prácticas, etc. y facilitar la entrada al mercado laboral de los más desfavorecidos. 2. Aliviar las tensiones e imperfecciones en el hueco dejado entre el mercado, por un lado, y el estado de bienestar por el otro, centrándose en la prestación de servicios sociales para individuos y comunidades locales, especialmente donde ni el Estado ni el mercado pueden satisfacer sus necesidades. 3. Movilizar y multiplicar el capital social. 4. Mediante sus mecanismos de participación y gestión democrática, especialmente requeridos en las cooperativas, son una especie de escuelas de democracia. El libro The Growth and Movements en 2020 reconoce que trabajar en una economía para satisfacer las necesidades de las personas, y no para maximizar las ganancias, coincide con la idea central de la economía solidaria, cooperación en lugar de competencia e hincapié en el bienestar en vez de en las ganancias. Específicamente, las siguientes características de la economía solidaria hacen que ésta pueda tener un papel tan crucial. Sistemas de autogobierno y decisiones tomadas democráticamente. Mayor grado de colaboración interna y externa. Foco puesto en lograr el bienestar común. Inclusión de minorías y demás grupos desfavorecidos. Políticas de no discriminación. Mayor transparencia e inclusión de la educación y la orientación al proceso a largo plazo. Interés por la protección de ecosistemas y biodiversidad como base de la existencia de las personas. Entender la economía como uno de los subsistemas de la ecología, lo cual significa que la economía debe encajar en los ciclos medioambientales naturales y no superar sus límites. En esa misma línea,
Setién y Acosta en 2013 apuntan hacia los siguientes metareferentes que están presentes en el ámbito de las entidades del tercer sector. 1. El valor de la vida humana y del planeta. 2. El valor de la libertad y la democracia. 3. El valor de la igualdad y pluralidad. Y 4. El valor de la solidaridad y equidad en producir y repartir. El capital y quienes lo gestionan y avalan nos dicen que es preciso producir más y en menos tiempo. Esto no tiene nada que ver con las necesidades humanas. Las personas no necesitamos más coches, más armas, más casas, más trenes de alta velocidad, más aeropuertos, más. Tenemos que invertir los términos para que el trabajo asalariado no siga ocupando el centro de nuestras vidas. Poner en el centro las necesidades humanas nos lleva, inevitablemente, a producir solo lo necesario y con la mirada puesta en el sostenimiento de la vida que nos rodea. Dentro de este sistema no hay solución. Pero tenemos alternativas. 1. Poner en el centro el bienestar y la vida desde una perspectiva feminista. 2. Menos materiales y menos energía para vivir mejor. 3. Reconceptualizar, repensar y redistribuir los trabajos. 4. Reparto radical de la riqueza. 5. Cambios individuales y colectivos para la transición. 6. Acercar la política, ser parte de la solución. En una cooperativa de vivienda, el arrendador y el arrendatario se convierten en una sola persona. En una cooperativa de trabajo, el trabajador y el jefe se vuelven uno, y en proyectos de cooperativas de consumo, muchas veces el consumidor y el productor son lo mismo. En 2017 Callis recuerda que debajo de la superficie hay una gran cantidad de alternativas, asociaciones, centros sociales, mercados alternativos como el comercio justo o intercambios ajenos al mercado tradicional, trueques, donaciones, etc., redes de voluntariado y el cuidado mutuo. Bordera resalta el movimiento de las redes de transición, las cooperativas integrales, grupos de consumo, ecoaldeas, pueblos repoblados. Son algunos ejemplos de cambio hacia un consumo más responsable de esos recursos finitos que estamos dilapidando. Gibson Graham visualiza esto en la forma de un iceberg. En la parte superior visible está el mercado valorado en dinero y economía tradicional. Debajo de la superficie está todo el trabajo invisible realizado por mujeres y cuidadores, voluntarios, miembros de cooperativas, etc. Si centramos nuestra atención en la economía capitalista, en la cima del iceberg, ignorando la diversidad de economías que ya existen y factores que la sustentan, entonces cosificamos el capitalismo y ayudamos a reproducirlo, argumentó Gibson Graham. En esta misma línea, se hace hincapié en la necesidad de anticipar iniciativas ante la crisis climática global y propone organizarse para tratar de prevenirla e implementarla desde ahora. ¿Cómo? A través de una amplia gama de propuestas tales como el estímulo de formas de vida más sencillas, la mayor autosuficiencia local regional, las redes de cooperación, solidaridad entre las comunidades, la importancia del propio Interland, la comunitarización de los cuidados en el ámbito local o los sistemas democráticos directos y comunitarios. Además, como apunta Chomsky en 2020, los sistemas de poder organizados, sean estatales o privados, no están llevando a cabo las acciones suficientes para afrontar la crisis que se avecina. A no ser que se vean presionados por el activismo y la labor del tercer sector, no lo harán. Y mucha parte de esta tarea está unida a la pedagogía y a la concienciación sobre el estado de la naturaleza y la enormidad de los problemas que afrontamos, así como sobre su origen. El activismo y la labor de las organizaciones y movimientos puede llegar a ser muy influyente y el compromiso de los activistas desde hace medio siglo ha puesto los problemas medioambientales en la agenda política, quizás no de forma suficiente, pero sí de forma constante y significativa. De acuerdo con hallazgos recientes en neurobiología y muchos años de investigación en psicología y pedagogía, las personas están mejor preparadas para la cooperación que para la competencia. Los metaestudios muestran que la cooperación es más eficiente y, por tanto, más económica que la competencia, y aumenta el bienestar y la salud mental. En el sur global, la economía solidaria significa, sobre todo, un alejamiento de todas las formas de neocolonialismo y explotaciones que son realizadas por naciones industrializadas. En su caso, la economía solidaria también significa dejar de lado cualquier forma de imperialismo cultural en su búsqueda de recursos, y volver a apreciar la sintonía con la naturaleza. Representantes de la cooperativa social italiana Solco explicaron una vez la estrategia de crecimiento de la economía solidaria como un plantel de fresa, que a su vez es una manera muy ilustrativa para plantear a las personas jóvenes. Cuando la planta está completamente desarrollada, no se hace más grande, en cambio, forma brotes. Nuevas plantas que a su vez forman vástagos hasta que las plantas de fresa cubren la colina entera.
Las iniciativas de economía social no quieren ni crecer sino multiplicar y difundir su experiencia, conocimiento y métodos y, como resultado, no concentrar toda la infraestructura en las ciudades sino distribuir el trabajo y los servicios más ampliamente y satisfacer mejor las necesidades locales. Como el motor del crecimiento económico es la concentración de capital con la necesidad inherente de aumentar las ganancias, toca liberar a las empresas de la presión de crecer. Estas deben ser reemplazadas por formas organizativas alternativas tales como las cooperativas o fundaciones que pueden sustentar su actividad sin el crecimiento ilimitado y el reparto de los bienes. En España, por ejemplo, Ecologistas en Acción proponen como solución ante una crisis que ya estamos empezando a vivir, fomentar el desenvolvimiento de una economía social, feminista y ecológica, centrada en el bien común y no en la acumulación de plusvalía monetaria, que ponga en el centro los procesos de sostenibilidad de la vida y garantice la equidad social. Como medidas concretas necesarias resaltan: poner en marcha medidas de reparto de la riqueza. Entre otras, una fiscalidad redistributiva y ecológica, que incentive modos de producción sostenibles y el reparto de las rentas. Promover y apoyar iniciativas y proyectos que vayan encaminados a fomentar la resiliencia y la autosuficiencia local. Incentivar economías en las que las personas tengan autonomía y no dependan de un salario. Incidir en el reparto del trabajo no remunerado de cuidados, asociado en el capitalismo heteropatriarcal a las mujeres y la feminidad. Fomentar una economía de proximidad y circular, con circuitos cortos de comercialización y orientada a la satisfacción de las necesidades básicas, bajo los criterios de la economía social y solidaria. Promover la desmercantilización del suministro de bienes y servicios básicos. Entre otras medidas posibles, revertir los procesos de privatizaciones y fomentar formas de gestión comunitaria y pública. Poner en marcha un sistema monetario en el que el dinero creado esté referido a elementos físicos finitos, y cuyo uso no genere interés. Apoyar las economías complementarias, bancos de tiempo, monedas sociales, trueque, grupos de consumo, cooperativas de empleo, finanzas éticas, etc., basadas en modelos de asociación cooperativos, democráticos, anclados en el territorio y sin ánimo de lucro. Paralelamente, limitar la acción de los principales agentes del capitalismo global con medidas como un tratado vinculante sobre las transnacionales y los derechos humanos. Implementar cláusulas sociales y ambientales a la contratación pública. Reformar la contabilidad nacional de forma que incluya los servicios de los ecosistemas, el consumo de materiales y energía, la internalización de los costes ambientales y sociales, la gestión de los residuos, el bienestar social y los trabajos de cuidados. Fernando Prats nos recuerda también que la economía social y la economía del donut permiten una transición hacia el modelo económico con las opciones de autoabastecimiento en sectores básicos del país. De hecho, muchas iniciativas de la economía del donut ya florecen y lo hacen desde que la economía formal entró en crisis. Estas incluyen, según las cooperativas de productores consumidores, las cooperativas basadas en los cuidados, monedas comunitarias, cooperativas financieras, bancos éticos, etc. Por tanto, la economía social ya está promoviendo un cambio en la dirección compartida. Reunir un grupo heterogéneo de actores de economía social ayudaría. Cusari, 2015 resalta que la vivienda y urbanismo, sistemas monetarios alternativos, agroecología y sistemas de alimentación, justicia climática, educación o transporte están entre áreas temáticas que la economía del donut podría unir con un hilo conductor, una red de redes, más allá de la política de un solo tema. Frente a la globalización, la radicalización de corte ecofascista y el cambio climático desenfrenado, a veces parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del crecimiento. Sin embargo, es posible que nos encontremos en lo que el pensador italiano Antonio Gramsci llamó un interregno, ya que el viejo status quo está moribundo y aún no ha nacido el nuevo. Los movimientos sociales están transformando sus estructuras, prácticas y mensaje cultural a lo largo del camino. ¿Por qué? Los discursos de transición están emergiendo ahora mismo con una especial diversidad e intensidad hasta el punto de estar convirtiéndose en un verdadero campo de estudios de transición. Curiosamente, sus predicadores no se limitan a la academia. De hecho, la mayoría está emergiendo dentro de los movimientos sociales y las ONG. También puede verse el nacimiento de economías transformadoras, llamadas así en el 2019 durante el Foro Social Mundial, nuevos modelos y prácticas económicas en torno a los bienes comunes, las minorías, la agroecología y el cooperativismo con el objetivo de transformar el sistema económico existente. Ejercicio práctico. Instrucciones. El sombrero para pensar es una metáfora que representa diferentes tipos de personalidades y opiniones que encontramos en el trabajo en equipo.
En el juego de roles, los diferentes tipos de personalidad se representan con un color de sombrero diferente. Divide a los y las participantes en grupos y entrégales una tarjeta de color, sombrero que puedan mantener a la vista para otras personas. Los sombreros serán los siguientes. Sombrero naranja, informativo. Representa los hechos y la información disponible sobre el problema. ¿Cuál es la información disponible y cuáles son los hechos a tener en cuenta? Sombrero amarillo, constructivo. Representa pensar desde un punto optimista sobre el problema y la búsqueda de la solución. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar la solución y por qué creemos que es realizable? Sombrero negro, cauteloso. Representa pensar en el problema con cautela y a la defensiva. ¿Cuáles son los posibles riesgos? ¿Qué puede ir mal? Sombrero rojo, intuitivo. Representa las diferentes emociones y reacciones desde las emociones. ¿Cómo te sientes acerca de esta situación, problema, solución? Sombrero verde, creativo. Analiza las posibles sugerencias de una perspectiva creativa. Sombrero azul, el líder. Negocia entre diferentes modelos y al manejar la discusión, enfatiza la responsabilidad por la solución conjunta encontrada a tiempo y se encarga de los cuidados dentro del grupo. Una vez distribuidas las tarjetas, o bien las personas que facilitamos o bien los propios líderes, sombrero azul tienen 1 minuto para decidir sobre el tema relacionado con cuestiones ambientales, sociales o económicas que les generan dudas, mientras que otros sombreros tienen un rato para hablar entre sí y con las facilitadoras para comprender correctamente sus funciones. Los líderes comparten el tema con el grupo, en caso de más gente, se generan varios grupos con más de una persona por cada sombrero. Los grupos tienen un tiempo limitado para debatir la cuestión planteada desde el enfoque que les ha tocado. Al terminar se presentan las conclusiones, se pregunta cómo se han sentido con su rol y cuál es el que más les gustaría tener, se puede hacer un cambio de sombreros también. Se hace hincapié en la necesidad de entender que varias personas entendemos y afrontamos las cuestiones problemáticas desde diferentes enfoques, sombreros y que es importante entendernos, respetarnos, practicar la escucha activa e intentar llegar a un consenso.